Muchísimas gracias a los estudios. Aquí estamos en una nueva edición de la revista Economía, una interesante entrevista empezando este 2025 y la bienvenida a este nuevo año también a don Alejandro Iracochea, reconocido economista de nuestro país, con quien vamos a hablar de diversos temas, no solamente económicos, sino también políticos. Bienvenido, don Alejandro, aquí en la revista Economía. Gracias por la entrevista. Un gusto estar nuevamente con la revista Economía. A la orden. Don Alejandro, quería empezar la entrevista del de hoy con la designación del nuevo ministro de Economía, el señor Salardi, a quien ha dicho pues que desea trabajar juntos para lograr los objetivos de este gobierno. ¿Cómo arranca este 2025 con un nuevo ministro de Economía en nuestro país? Bienvenido. Gracias por la entrevista nuevamente, don Alejandro. Bueno, yo creo que la elección del señor Salardi ha sido muy oportuna, porque ha sido lamentable el papel del anterior ministro de Economía, ¿no? El señor Salardi es un profesional con experiencia, ha dado resultados exitosos en el caso de Proinversión, y yo creo que su tarea el reto para él es concentrarse en tres temas claves. El primero es el déficit fiscal, lo cual dijo el anterior ministro de Economía que no interesaba, que la nueva economía ya no interesa el déficit. No, el déficit es prioritario en el país y tiene que controlarlo. Para ello debe restringir el gasto público, principalmente en el Congreso, poder decir no a las demandas de los congresistas en un periodo electoral. El otro gran reto del ministro Salardi es, evidentemente, frenar Petroperú. Petroperú es una sangría que nos cuesta alrededor más o menos de 3 millones de dólares por día que pierde el país. En un país donde tenemos 15 millones en insuficiencia alimentaria, tenemos 43% de los niños menores de 5 años en anemia, tenemos necesidades apremiantes que atender. Y el tercer reto del señor Salardi es que el Ministerio de Economía recupere el profesionalismo, la ascendencia que tenía siempre. Ahora, don Alejandro, este último tema como una línea de acción, ¿cómo lo tomarían los inversionistas viendo que el señor Salardi viene justamente de Proinversión? O sea, una persona que ha estado dedicada justamente a invitar a los inversionistas y hay logros justamente de Proinversión. ¿Le quedará la cartera grande a Salardi en esta oportunidad? No creo, yo tengo expectativas, conozco al señor Salardi y, y le deseo el mejor de los éxitos y creo que es una buena señal que él haya tenido resultados concretos en el caso de Proinversión. Y eso es lo que esperamos en el Ministerio de Economía con estos tres puntos concretos, esta agenda concreta, que no es fácil administrarla, más aún un periodo electoral donde hay un gobierno que no gobierna y quien dictamina las políticas es el Congreso. La situación sumada también a Perú en esta oportunidad, la geopolítica mundial que se está generando con la ascensión de Donald Trump y los cobros de aranceles, sobre todo a México y a Canadá, Perú podría sacar provecho en esta oportunidad, tocando un tema ya internacional, pero con beneficios o acciones que podrían beneficiar al Perú en estos momentos, doctor. Yo diría con mucha cautela, con mucha prudencia, en un perfil bajo. Perú tiene una ubicación geopolítica privilegiada. Nuestros mayores socios comerciales son primero China, 35%, y segundo Estados Unidos en 15 y 17%. Claro, Perú es una economía pequeña, es escasamente 0,3% del comercio mundial. Entonces hay que evitar acá, en este nuevo enfrentamiento, en esta nueva guerra fría, el mundo vive una nueva guerra fría, ya no es una guerra armamentista, sino es una guerra tecnológica, una guerra comercial, el enfrentamiento de Estados Unidos con China. Entonces, nosotros tenemos que mantener ese equilibrio de uno y de otro lado. A buena hora que Estados Unidos haya anunciado una base para vuelos espaciales en Talara. El puerto de Chancay también es una obra de China. Nosotros tenemos apertura y debemos jugar, digamos, en esta bipolaridad en el mundo, tomando las opciones más adecuadas. Somos un país en el cual hemos tenido el beneficio de tener, estamos hablando, 28 TLCs con el mundo. Entonces tenemos para jugar y tenemos varias opciones, varias alternativas. Ahora, concretamente, el cierre del señor Trump para las exportaciones de México abre una oportunidad para nosotros, pero debemos ser muy cautelosos, muy cuidadosos. Por ejemplo, concretamente en la exportación de palta. Nosotros competimos con México, pero cuidado con
con exportar productos que vengan de China y pasen por el Perú. ¿Por qué? Porque eso generaría una reacción de parte del sistema americano, ¿no? De la política del señor Trump. Entonces tenemos que actuar muy estratégicamente y con cuidado. Ahora, tocando el tema justamente de la inversión y lo que podría ser la producción peruana y el puerto de Chancay, que lo mencionaste un instante, el tema más importante hoy en día que está muy preocupado, causa una preocupación, es la inseguridad, doctor Alejandro. La policía y el ministro Santibáñez han anunciado que 170 fallecidos y es menos la cantidad que el año pasado. O sea, ellos piensan que o consideran que el peruano no se da cuenta de la situación muy grave que está viviendo la inseguridad. Este tema ya no es de ahorita, ya tiene ya bastante tiempo. ¿Cómo usted veía o cómo usted ve ahora el panorama cuando este año 2025 se avisora que podría haber un crecimiento de la economía de nuestro país, pero con esta piedra de tranca de que es el problema de la inseguridad del cual el gobierno no ha podido controlar y se ha desatado pues en todos los estratos? Ya algunos empresarios están tomando la idea de irse del país justamente por los métodos de extorsión que están siendo presionados en estos momentos. Mire, los tres grandes problemas para la inversión en el país es el primero, la inestabilidad política. La inestabilidad política en el cual tenemos un gobierno que no gobierna, una presidenta frívola, arrogante, sin capacidad de reacción, prácticamente autista, y un Congreso que es el que está determinando la política, son los que están gobernando en el país. Que no nos digan en el 2026 que ellos quieren gobernar, porque este es el gobierno de la alianza del Fujimorismo con Alianza para el Progreso y con todo el resto de los partidos. Ya este es el gobierno concreto que ellos están efectuando en el país. Ahora, el segundo tema es el tema de la inseguridad ciudadana. El tema de la inseguridad ciudadana que ya no afecta la gran empresa, afecta al pequeño restaurante de menús, a la lavandería, al taller de mecánica. Y no hay una respuesta de parte del gobierno. Si hubiera esperado que en esta renovación del gabinete cambien al ministro del Interior, pero simple y llanamente eso es una burla al país ante el ciudadano que sale atemorizado a la calle. No soy un especialista en seguridad, pero hay hechos concretos. Mire, uno de ellos es el serenazgo, va mi reconocimiento, pero era para 30 años atrás, para una época en la cual el buen vecino reclamaba y intervenía de por medio como un gestor. Hoy día lo asesinan al serenazgo, no sigamos sacrificando al serenazgo. Tenemos que montar una fuerza especializada para combatir el terrorismo en ciudades. Segundo, estamos viendo el tema concreto de lo que significa una ausencia de tecnología. No hay drones, no se usa inteligencia artificial como sucede en otros países. El tercer aspecto es evidentemente un tema de control, digamos, en los motorizados, ¿no? Dos motorizados, dos hombres, dos personas del sexo masculino no deberían andar en una moto, que es donde ocurren la mayoría de los asaltos. Estas son medidas de sentido común que cualquiera las podría adoptar sin ser especialista en seguridad ciudadana. Simplemente es un gobierno inerte y un Congreso que señala que no vetan al ministro porque está haciendo una buena gestión, ¿no? Y cuando lo llaman a interpelar, el hemiciclo está vacío. Son cómplices de esta seguridad que vivimos el ciudadano de la calle día a día. Hay un impacto importante también nuestro del crecimiento y fuente de ingreso como es la minería. Hace unas semanas atrás escuché uno de los comentarios el impacto fuerte que tiene que haber en nuestro país y el manejo y ahorita el conflicto que hay en las minerías. ¿Cómo usted visualiza esto, cómo se puede solucionar, doctor Alejandro, viendo de que el gobierno también forma parte y algunas autoridades, mencionó usted algunos congresistas que están involucrados en hechos delictivos justamente en la minería? Mire, el Perú es el país de las oportunidades perdidas. Estamos viviendo una época de bonanza y hay que prepararnos para cuando vengan los periodos difíciles. El cobre tiene un precio sin precedentes, 4.60 la libre cobre. El oro se va arriba de 2.800. Si registramos el oro que sale en forma ilegal, seríamos casi uno de los primeros productores a nivel mundial. Y tenemos bajo tierra 54.000 millones de dólares en proyectos mineros que no explotamos. No explotamos porque evidentemente no hay una decisión política y hay todo un juego político, digamos, de por medio
para trabar el desarrollo del país. Ojalá que no suceda que a futuro se repita el tema de las bonanzas efímeras que señalaba Basadre, como fue el guano y el salitre, que transcurrieron y solo dejaron pobreza y miseria. Ojalá que no salga un sustituto del cobre, se pase la bonanza minera y nos quedemos igualmente pobres y con corrupción de por medio. Acá hay una responsabilidad directa del Congreso. Es un Congreso que evidentemente legisla para el transporte informal, legisla para la minería ilegal, abiertamente, ¿no? Legisla a favor de la delincuencia, ha cortado la colaboración eficaz, no puede haber la detención preventiva para los delincuentes, violadores, robasueldos, y dentro de esta desorganización con una presidenta, digamos, que no gobierna, con un gobierno que no gobierna, que no sabe a dónde va y dónde viene, evidentemente también se anuncia un gasto de las Fuerzas Armadas que nos acusan de que no somos patriotas, de destinar $3.000 millones para la compra de aviones. El sentido de defensa ha cambiado hoy en día. Hoy en día, el conflicto de Ucrania con Rusia, Ucrania es mucho más pequeña, no se gana con aviones, se gana con tecnología, con drones. Un dron de $50.000 hundió un portaaviones ruso de más de $50.000 millones. Entonces, el mundo ha cambiado, tenemos otra prioridad, la guerra es interna, la guerra es contra la pobreza, la guerra es contra un 43% de niños que están con anemia, la guerra es contra 10 millones de pobres que tienen que superar la pobreza y para ello necesitamos crecimiento, necesitamos inversión, desarrollo y ese es el gran tema ausente hoy en día. 2,28 fue el cierre de 2024 en inflación. Para este año se estima 2 puntos menos, don Alejandro, o mantenemos el mismo ritmo como está avanzando el país. Mire, los indicadores macroeconómicos, primero, el gobierno no sabe ni cuál es su tarea, porque el gobierno, el primer ministro, el ministro de Economía señala como logro el tipo de cambio y la baja de la inflación. Hay que explicarle que eso no le corresponde, no saben para qué están. Eso es tarea del Banco Central, bajo la dirección del doctor Julio Velarde, que hay resultados concretos para el país. En periodos muy difíciles ha podido mantener la calma y el rumbo en la parte económica. Es lo único que no han podido cambiar, porque vale la pena comentar que el Congreso ya cambió la Constitución, ha tomado poderes, ya tienen capacidad de gasto público, ya nos cambiaron la Constitución y no nos hemos dado cuenta muchos de nosotros. Entonces, este orden tiene que restablecerse, tiene que ponerse en punto de inicio. Ahora, con el crecimiento, me gustaría señalar lo siguiente. Mira, nos estamos condicionando a tasas muy mediocres. Si nosotros creciéramos al 3%, de acá a 20 años seguimos con 10 millones de pobres. ¿Qué nos pone de manifiesto? Que con 3% de crecimiento, un crecimiento para ahora espectacular, aparentemente, no vamos a poder superar el problema de la pobreza. Vamos a seguir rezagados. La única manera de superarlo es con un crecimiento de 5 o 6%. Para eso necesitamos inversión. Y para que venga la inversión, necesitamos estabilidad política, seguridad ciudadana y eliminar la corrupción, que son los La- tres soportes, digamos, que permitirían, digamos, esa apertura. hay una propuesta de fusionar algunos ministerios. ¿Usted estaría de acuerdo con ello? Con tanta burocracia que hay, con tanta, no sé si es por la nómina, la plantilla que tiene los ministerios, pero los trámites se hacen bastante engorrosos para cualquier gestión. Hoy en día que lo puede ser hasta a nivel virtual. ¿Estaría de acuerdo con esa fusión o otros ministerios que estarían también en colación de poder reducir los gastos? Mire, siempre históricamente los gobiernos ante los problemas han querido crear ministerios. Siempre ante un problema latente hay un ministerio. Ministerio alimentación, falta comida, alimentación. Las calles están sucias, un ministerio de limpieza. Crear un ministerio de infraestructura a escasos meses, a un año de salida del gobierno, no tiene sentido. Por otro lado, el Ministerio de Infraestructura es un ministerio sumamente especializado. ¿Cómo vamos a mezclar infraestructura de telecomunicaciones con puertos, con hospitales? Son especialidades totalmente diferentes. Yo entiendo la demanda de algunos empresarios que quieren sacar obras en el país, quieren que marche. Yo también deseo eso, pero no lo hagamos en esta forma. Eso sería una forma muy desorganizada, improvisada, que generaría un problema mayor a escasos meses del retiro del gobierno.
Ya para finalizar, doctor Alejandro, este 2025, vamos a decir que había una propuesta de diciembre que era el aeropuerto Jorge Chávez. Ahora lo han postergado para meses más adelante. El puerto de Chancay está en funcionamiento, no en la totalidad. Está sucediendo de que no hay una organización definida, no por la parte privada, sino por la parte del Estado. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones tampoco ha dado una información clara. Esto retrasa este tipo de inversiones justamente cuando hay esta situación entre México, Estados Unidos y Canadá, donde muchas personas o muchas empresas internacionales podría haber puesto los ojos en Perú en estos momentos, por el caso de Puerto Chancay. A ver, vamos por partes. Ujú. El puerto de Chancay es una obra en la cual el mérito del gobierno es no haber hecho nada, Sí, es verdad. porque esto fue pactado hace 3 años de promedio, inversión totalmente privada. Y más aún, el gobierno con su procurador en el Ministerio de Transportes planteó una demanda al Poder Judicial por la exclusividad, lo cual fue derrumbado, no tenía ningún sentido, porque el estudio que auspiciaba ese reclamo evidentemente obedecía a otro tipo de intereses que se veían afectados con el puerto de Chancay. Chancay no tenemos idea en el país. Nos va a abrir ese, como América, lo que significa la importancia, la trascendencia que tuvo el Callao en la época de la colonia. Es un eje de integración latinoamericana con todo el Asia. Estamos hablando 10 a 12 días menos de transporte y venir vapores de 25.000, 30.000 toneladas que no llegan hoy día a Latinoamérica. Ecuador está viendo la opción de exportar su banano y cacao por Chancay. Colombia no tiene TLC con China. Para Bolivia somos la salida natural y con Brasil, desde acá va mi invocación, tenemos que concretar el TLC con Brasil. ¿Para qué? Porque Brasil es el gigante latinoamericano que exporta al Asia más de 200.000 millones de dólares y la salida natural es por el Perú. Eso se debería concretar para lo que significa Chancay a futuro. En el aeropuerto del Callao tenemos la justa dimensión. Es un aeropuerto que fue dado en concesión hace 25 años, en el año 2000 con el señor Paneagua. Autocrítica. Si vamos a demorar 25 años en hacer una obra de infraestructura, no llegamos. Por otro lado, se nos señala que es el más moderno de América Latina. Cuidado. En estos 25 años hay aeropuertos mucho más modernos que se han construido en Chile, en Panamá de por medio. ¿Ya? Me preocupan dos puntos concretos. Uno, no solamente el inicio de las obras, que ojalá que se haga para fines de marzo, como se ha prometido, pero hay un cobro para los pasajeros en tránsito a los países vecinos. O sea, en otras palabras, un viajero va a Santiago de Chile, baja a tomar un café en Perú, tiene que pagar un peaje. Así no vamos a hacer el hub de América Latina. Las vías de acceso para el aeropuerto son un desastre. Entonces, es un gobierno que prácticamente, en muchos de los casos, lo único que le pediríamos es que no haga nada, ¿no? Con eso sería suficiente, porque lo poco que hace a veces lo enturbia, ¿no? Y un Congreso totalmente inerte que vive su propia realidad, ¿no? Protegiéndose, encubriendo a la ilegalidad, la minería informal, protegiendo, ampliando el reinfo, señalando, mire, señalando, tapando la denuncia de los violadores del prostíbulo en el Congreso. Nos llaman del exterior y sarcásticamente nos da vergüenza. Nos dicen qué pasa con el Congreso peruano. Y acá salen los congresistas a decir que no creen, que no sucede nada y quieren voltear la página. Este es el Congreso que yo lo llamaría Congreso de la vergüenza del país. Ojalá podamos cambiar y debemos cambiar en el país para tener un juego nuevamente, restablecer el equilibrio de poderes, ¿no? Porque la herencia que nos están dejando es nefasta. Y este es el gobierno, tengamos presente, del Congreso. Estamos hablando con Fuerza Popular, el acuñismo, Acción Popular y todos. ¿Por qué? Porque son tanto derecha como izquierda. Ya no hay diferencia. Ese eslogan es una campaña vieja y es cuento chino. Son lo Sí, mismo de siempre. Y sí, es verdad. tengámoslos identificados para el 2026 para hacer un Perú diferente, un Perú distinto, que es el que espera el país, ¿no? Ya para finalizar, don Alejandro, quisiera una recomendación, pero sobre todo un mensaje de aliento a los microempresarios, a los empresarios, a aquellos que han sido pues vapuleados por esta situación política e inseguridad que vive nuestro país.
porque todavía apuestan por este país, por este Perú nuestro y querido. ¿Qué mensaje le daría a ellos justamente en este año 2025 que estamos arrancando con las pilas puestas, como dicen uno? Primero, mi reconocimiento, digamos, a una tarea digna, digamos, que en muchos casos no es que el Perú tenga gran capacidad emprendedora. Se recurre a crear empresas porque no hay empleo, porque no hay trabajo. Entonces, mi reconocimiento, ese es un mérito. Y lo entiendo que el país no ha podido responder, estar a la altura de condiciones mínimas cuando tenemos un Congreso que declara feriados. Somos el país con más feriados en el continente, 42 días feriados. Para el microempresario que usted menciona, no hay feriado. Él sale el domingo, pregúntele si es que hay feriado el sábado, si hay feriado el domingo. Él sale igualmente a trabajar. El feriado es para una élite burocrática mínima que salió, digamos, improvisada para el país. También eran las palabras del doctor Alejandro Indacochaga, reconocido economista de nuestro país, dando un balance y este inicio del año 2025. Nosotros agradecidos por esta entrevista, volvemos a los estudios de la revista Economía.